Muy buenas tardes, mi nombre es Amanda Virginia Luna Leitón, soy trabajadora social y en este momento como maestrante en formación en la modalidad virtual. La idea de todo este proceso de formación surgió a través de la necesidad que tiene mi contexto en poder seguir fortaleciendo mis conocimientos y de esta manera poder interactuar con las comunidades que requieren de mi ayuda. Básicamente con las lecturas que se han venido realizando en el transcurso de esta materia, ha salido algo muy importante y novedoso, del cual he tenido la oportunidad de entrar en debate también con las mismas comunidades en la cual hago parte activa en mi proceso laboral. Afortunadamente he podido tener mucho contacto con la comunidad Inga y con la comunidad Siona del municipio de Mocoa. Esto me ha ayudado también a comprender la cosmovisión que ellos tienen frente a las situaciones problemáticas que se enfrentan actualmente. Afortunadamente pude tener contacto a través de una entrevista con la gobernadora de uno de los cabildos, y ella me comentaba, ¿no?, que todo esto de este tema de cultura viene desde hace muchos años atrás, que es un tema que viene tocándose históricamente, pero que siempre ha venido enfrentándose a muchos retos de acuerdo a la época y a los tiempos. Ella me manifiesta que después de todo este proceso de la colonización, cuando llegaron los padres capuchinos a nuestro municipio, se enfrentaron como a esa forma de trato tan difícil de ellos hacia la comunidad indígena, el cual eran tratados de una manera muy deplorable, y les insinuaban como personas insignificantes sin ningún tipo de sentimiento y conciencia. Por tal motivo, ellos llegaron a imponer desde sus conocimientos occidentales, a imponerles a ellos, pero de una manera muy severa, a través de golpes, a través de insultos, el cual ellos, a medida que se fueron agrupando, sintieron estos temores y muchos de ellos huyeron para poder buscar una tranquilidad fuera de esta zona. De ahí empezaron a surgir todo el tema de migraciones. Entonces empezaron a salir los pueblos los pobladores de un lugar a otro para nuevamente reconstruir sus vidas. Me comentaban ellos que toda la parte de enseñanzas eran impartidas por sus padres, ¿sí? Y desde muy pequeños ellos tenían que ser sometidos a trabajos fuertes, como es la caza, la pesca, el traer materiales del río, la leña, lo que da la naturaleza. Para ellos la naturaleza es lo más grande, lo más sagrado que pueden tener, y le rinden mucho tributo a la tierra. Por eso ellos, a través de sus rituales, hacen como todo este tema de espiritualidad, lo llevan con sus ancestros en lugares donde pueden liberarse, y lo hacen a través de la naturaleza y el contacto con el cosmos, ¿sí? Entonces, algo muy bonito, muy interesante. Entonces ella me decía, bueno, ¿y por qué no sé, por qué la cultura ha venido siendo hoy por hoy muy tocada por todo lado, ¿sí? Desde el contexto social, desde el contexto político, del contexto económico, ¿sí? Porque este tema de culturalidad ha sido un tema muy álgido, un tema muy grande, el cual ha implicado reestructurar muchas cosas, empezando desde el área política. Ellas empezaron a traer sus normas, sus políticas, a estudiar las políticas en beneficio de estas comunidades, en protección y aseguramiento de su integridad. En la parte económica empezaron a invertirle a muchos programas donde se incluyeran a los pobladores para mejorar sus condiciones de vida. Y desde la parte social, a través de programas y proyectos donde los vinculen activamente para que ellos también formen parte de este grupo y sean una fuente muy activa y participativa.
Así, de esta manera, ellos empezaron a obtener voz y voto, ¿sí? Empezaron a tener sus líderes indígenas que sean los voceros, que lleven todas sus necesidades a entes más altos y sean escuchados y sean atendidos. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando ellos salieron, después de muchos años, sintieron la necesidad de que se les brinde una educación, pero ya no impartida desde la familia, desde el hogar, desde sus abuelos, porque los abuelos y los taitas eran las personas que infundían la educación. Empezaron a salir de sus veredas, tocando todo el tema del desplazamiento forzado, que actualmente ha sido como una problemática muy, muy dura. Empezaron a desplazarse, todo el tema migratorio, y eso hizo a que vengan esas comunidades a ser parte de una ciudad, a la parte urbana. Cuando ellos llegaron a zona urbana, empezaron a incluirlos a los niños, niñas y jóvenes a instituciones educativas normales de una comunidad, pero resulta que ellos, a medida que empezaron a sentirse parte de esa institución, porque ya estaban inscritos, porque son personas priorizadas ante el Estado, miraron que no, poco a poco los niños se iban retirándose y empezó a elevarse la deserción escolar en gran medida. Entonces empezaron a plantear cuestionamientos desde las instituciones, con la Secretaría de Educación y con los planes de gobierno y demás, para poder mirar qué solución se podía dar frente a esta situación. Se llegó a la conclusión, de hecho, que la discriminación ha sido muy sentida, muy sentida. Ellos siempre se han sentido aislados, se han mirado como retirados, ¿sí? Como no merecedores de estar dentro de ese espacio. Entonces, al mirar todo este tipo de situaciones y escenarios, los muchachos optan por salir de las instituciones educativas formales establecidas como colegios. Esto hizo de que los muchachos y los niños salieran y nuevamente empezaran a trabajar de manera informal en las labores que desde pequeños les enseñaron, como la caza, la pesca, artesanías, a vender de manera informal en las calles, ¿sí? Entonces, toda esa situación llevó a que se tome conciencia que es importante empezar a aplicar todo este tema de inclusividad en las instituciones educativas, que ha sido un proceso muy, muy complicado, no solamente para los niños, niñas, adolescentes y familias, sino para todo el ente educativo. En el sentido que los docentes aún estamos en ese proceso de asimilación de cómo debe realizarse el trabajo, no para que ellos se sientan incluidos, de nosotros excluyéndolos, dejándole otro tipo de actividades, sino cómo incluirlos a ellos dentro de nuestras metodologías. Esa práctica ha sido un poco difícil, pero ha sido también como el reto para las instituciones en hacer lectura, entrar en las teorías, hacer investigaciones y poder aplicarlo. En estos días, afortunadamente, como les decía, tuve una entrevista y ella me decía, hubieron tantas cosas impuestas hacia nosotros, trajes, colores, lengua, porque decían que cuando llegaron a colonizarlos, ellos se burlaban mucho de su lengua y les prohibían hablar su lengua nativa y hasta inclusive los castigaban. Entonces ellos empezaron a cohibirles a los niños para que empiecen a hablar el castellano. De esa manera empezaron a perder su cultura. Cuando tuve la oportunidad de entablar conversación con una de las docentes, ella me decía que necesitaba y pedían a gritos que se tomaran medidas de fortalecimiento de la cultura, pero desde la sensibilización de los padres, para que los padres no hagan que sus hijos pierdan como ese amor y reconocimiento de lo que ellos son.
¿sí? Entonces, y las lecturas eso lo dicen, las lecturas dicen que estamos nosotros hablando de multiculturalidad, de pluriculturalidad únicamente como cantidad, como números, pero que esto no solamente implica raza, color, no, eso implica también el respeto a esa diversidad, el respeto al reconocimiento del otro como ser integral y pensante. Entonces, las lecturas me parecieron muy interesantes y de verdad han sido muy enriquecedoras porque eso me permitió también entablar conversación con las comunidades y poder aterrizar un poquito más y poderme enfocar en esa realidad, en ese sentir de ellos. Espero que toda esta conclusión y el bosquejo que se hizo frente a las lecturas sean claras. Tengo un audio de una de las docentes que ella lo interpretaba eh, como para, sí, como para recordar quiénes son. Entonces ella decía que quería que nosotros lo escuchemos y, y que fue como uno de los rituales utilizados en los carnavales que lo celebran cada año. Entonces, la cultura también hace parte de sus ancestros y algo que nace con ellos. Entonces, quisiera también que ustedes me escucharan. Muchas gracias a ustedes por escuchar mi intervención.